Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este programa que cada vez va ocupando más espacio en la pantalla de Multivisión Federal. Estamos los martes a las 14:30 y los jueves a las 22 en su pantalla. En el vivo estamos también precisamente acompañándolos con dos temas como lo hacemos habitualmente. Pero además nos encuentran en las distintas plataformas. Estamos en YouTube con los distintos temas a modo de colección para que usted los consulte cuando tenga tiempo. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Medical Televisión Salta y a través de las redes sociales. Estamos en Duplex por la 91.9. Les damos la bienvenida a los oyentes allí también y los invitamos a comunicarse con nosotros a través del 11 26 090909. Somos el único programa que hace consultorio virtual. Usted no necesita prepaga ni obra social para consultarle a los profesionales médicos que se encuentran en el piso algo relacionado con el tema que tratamos. En este caso vamos a hablar de artritis infantil. Nosotros hemos presentado este tema como artritis reumatoide infantil. Lo hemos encontrado así al dato, lo hemos encontrado incluso manejado por organizaciones internacionales y revistas profesionales. Pero ahora el doctor Farfán, que ya se encuentra en el piso, nos va a aclarar por qué lleva otro nombre esta enfermedad cuando de niños se trata. Y en el segundo bloque, el doctor Antonio Salgado, nuestro asesor de confianza en materia de enfermedades como los virus, como el dengue. Usted sabe, nos ha acompañado durante muchísimos años y nos aclara el panorama, cómo manejamos la salud en el seno de nuestra familia, que en definitiva es el tema más importante que podamos tratar. Doctor Farfán, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hace un tiempo usted estuvo en el piso y hablábamos de esos dolores que los chicos pueden manifestar que tienen durante la infancia, ¿no? Dolores del crecimiento, le llamamos en ese momento, para ponerle a la afección un rótulo. Exactamente. Sin embargo, hemos encontrado que si bien existen los dolores del crecimiento, hay muchas otras veces en que los chicos manifiestan dolor y hay que estudiarlo. ¿Por qué esos dolores? Lo invito para que compartamos un informe que hemos preparado con la producción de Medical TV y enseguida desarrollamos el tema. Señor director. La artritis reumatoide es una enfermedad que usualmente afecta a los adultos, pero también puede afectar a los niños. Es una enfermedad que hace que las articulaciones se inflamen y duelan. Las articulaciones son como las bisagras que hacen que el cuerpo pueda moverse. Cuando están inflamadas, se vuelven rígidas y dolorosas. Esta patología puede hacer que la vida de un niño sea difícil, pero con el tratamiento adecuado, la mayoría puede llevar una vida normal y activa. Es importante que los padres estén atentos a los signos de esta enfermedad y busquen ayuda médica si creen que su hijo podría sufrirla. La artritis reumatoide infantil es una enfermedad relativamente rara, pero afecta a un número significativo de niños en todo el mundo. Se estima que alrededor de 1 de cada 1000 niños la desarrollan. Aunque puede manifestarse a cualquier edad, es más común que comience entre los 2 y los 6 años. Sin embargo, también puede afectar a niños más pequeños o a mayores. Afecta a niños y niñas por igual, aunque algunos estudios sugieren que las niñas pueden tener una ligera tendencia a desarrollar la enfermedad con más frecuencia que los varones. La artritis reumatoide infantil puede tener un impacto significativo en la vida diaria de los niños afectados. El dolor y la inflamación en las articulaciones pueden dificultar la actividad física, el juego y la participación en actividades escolares. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para ayudar a los niños a controlar los síntomas y prevenir el daño articular a largo plazo. Doctor Farfán, ¿me puede aclarar por qué ahora se llama de otra manera esta enfermedad? Bien, sí, en realidad el nombre científico hoy es artritis idiopática juvenil. Ajá. Artritis porque obviamente el síntoma principal es artritis. Idiopática, que es un término médico que significa sin causa. Ajá. Entonces es una enfermedad que no tiene causa. Y juvenil porque afecta la etapa juvenil
y nosotros tomamos como artritis idiopática juvenil a los menores de 16 años. Perfecto. Pasada esa edad, yo tengo artritis a los 17, ya se toma como artritis reumatoidea, que es la forma del adulto. Bien. Y esto, bueno, ese cambio de nombre y de nomenclatura, porque también la clasificación cambió, bueno, viene de reuniones de expertos mundiales que se juntan para ver si los términos que venimos usando son los adecuados en base a los conocimientos nuevos. Entonces hubo un reacomodo de la clasificación. Ya que hablo de este tema, es decir, cuando uno dice artritis idiopática, que un niño tiene artritis idiopática juvenil, solamente estamos diciéndole que tiene una enfermedad relacionada a lo articular, pero después, ¿qué es lo que tiene este chico? Pueden ser 7 variedades distintas de artritis. Artritis oligoarticular, que es la que tiene pocas articulaciones, menos de 4 articulaciones. Poliarticular, porque tiene más de 4 articulaciones. Hay otra que se llama asociada a entesitis, que sería como la espondiloartropatía del adulto, pero transferida al niño. Una forma sistémica, que también la tiene el adulto, pero se da más en pediatría, donde esa artritis no solamente es artritis, sino el paciente tiene fiebre y muchos otros síntomas que exceden al cuadro articular. Bien. Entonces, dentro de ese nombre genérico de artritis idiopática juvenil, hay 7 variedades y uno tiene que clasificarlo dentro de esa variedad, porque los tratamientos, si bien se parecen, cambian. El pronóstico lo mismo. Los síntomas, doctor, en relación a esta tipología también van a variar, según lo que entiendo, pero ¿cuáles son los principales con los que la familia o la mamá llega con el niño al consultorio? Perfecto. El síntoma cardinal es el dolor articular, porque es, obviamente, la artritis la manifestación principal. ¿Qué diferencia tiene con otros dolores? Que el paciente con artritis tiene dolor en la articulación. Rodilla, tobillo, muñeca, codo, articular. No me duele la parte medio diaficiaria. Entre 2 articulaciones no, es estrictamente articular. Duele más por la mañana, ¿sí? El chico, la persona con artritis se levanta, como esa articulación está cargada de líquido, una articulación que está tensa, está dura, entonces le cuesta moverse. Pero esa articulación rápidamente, o con el paso del tiempo, 15 minutos, 1 hora, 2, se va como exprimiendo, ese líquido se va reabsorbiendo y esa articulación comienza a ser más complaciente, está más blandita, menos limitada y el chico comienza a moverse. Entonces la mamá te dice, se levanta muy duro, pero pasan las horas y comienza a jugar. Entonces, ¿cuál es la característica? El dolor articular, predominantemente matinal, acompañada de rigidez o limitación al movimiento. Después le puede doler todo el día, depende del grado, la intensidad de la artritis, pero básicamente eso sería como el síntoma principal. Bien, cuando el profesional médico se encuentra ante la sospecha de que podría tratarse de artritis, ¿cuáles son los estudios que realiza en el paciente para confirmar la enfermedad? Perfecto. En realidad, la presencia de artritis te obliga a pensar que no sea otra cosa. ¿Por qué? Y ahí viene qué es lo que le pido. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es de descarte. ¿Qué quiere decir? No hay un estudio que yo le diga, mira, yo te pido esto, si es positivo tener artritis, si es negativo no es. No existe. Entonces, el diagnóstico es clínico, yo veo y tiene artritis, ya tengo el primer dato. Y el segundo es ver que no tenga otra cosa, que no tenga una infección, que no tenga una enfermedad tumoral, neoplásica, un cáncer. Es decir, cosas como esa que decir, no tiene esto, no tiene esto, como no tiene nada de las otras cosas estudiables, es una artritis juvenil. Ligado a eso va el tiempo de evolución. Yo, para decir que tiene artritis, este paciente tiene que tener más de 6 semanas de evolución. Es decir, tiene artritis por 6 semanas, 1 mes y medio. Es decir, claro. pasado ¿Sabe qué, doctor? Disculpe, le iba a decir, ahora hay mucha gente que nos está viendo, que con esto del dengue, que después vamos a hablar con el doctor Salgado en el segundo, tiene a los chicos por ahí con dolor de cuerpo, claro, ¿no? Entonces está la mamá, pero escuchemos al doctor, no, tiene que ser crónico, tiene que tener un tiempo prolongado de dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esas 6 semanas se entiende, se asume que las artritis transitorias, que habitualmente son infecciosas o reactivas, le llamamos nosotros, se terminan yendo. Entonces, ¿qué queda? Queda la artritis crónica, que sería la artritis idiopática juvenil, obviamente descartando otras causas. ¿Y cuál es el tratamiento? Bien, el tratamiento es, si bien el tratamiento es más o menos estándar para todas estas variedades, en el camino comienzan a haber algunas divergencias, pero el tratamiento principal es, primero me mido objetivo, que controle el dolor, yo tengo que hacer que este chico no tenga dolor, que mejore detener la enfermedad, ¿sí? Que mejore su actividad física, su capacidad funcional y su integración al medio social, ¿sí?
para que él pueda comportarse y hacer lo mismo que hace cualquier otro de sus compañeros, porque permanentemente se están midiendo entre pares y obviamente yo no puedo hacer nada y comienzo a retraerme. Bien, entonces analgésicos inicialmente, y los analgésicos que utilizamos son antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, cualquier antiinflamatorio. Si este paciente está muy sintomático y muchas articulaciones inflamadas, el antiinflamatorio no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Alguna baja dosis de corticoide. El corticoide por ahí mucha gente le tiene miedo, pero manejada en manos de expertos, porque los reumatólogos somos expertos en esta enfermedad, no hay riesgos porque vemos el uso en el paciente adecuado, en la dosis adecuada y bajo las condiciones que el paciente tiene que tener para recibir esa dosis de corticoide. Y un tiempo definido que, bueno, lo vamos definiendo en base a la clínica. Doctor, ¿esta enfermedad se puede curar o es algo con lo que el paciente va a convivir el resto de su vida? Bien, eso es una pregunta muy importante. Esta enfermedad no tiene causa, por eso se llama idiopática. Toda enfermedad que no tiene causa, yo no puedo decir que la curo. Yo tengo una infección, mato la bacteria y la curé porque maté la causa, ¿sí? En este caso no, se llama idiopática porque no tengo causa y entonces es una enfermedad que es incurable. Pero no solamente es porque yo no encuentro causa, sino porque verdaderamente una enfermedad que el paciente la tiene toda la vida. Yo hago tratamiento, logro dormir esa enfermedad, lo que nosotros llamamos remisión. Ese paciente tiene una enfermedad inicialmente tratada, controlada, dormida, pero bajo tratamiento. Si yo suspendo el tratamiento, ¿qué puede pasar? Que uno se toma un promedio de 2 años de tratamiento promedio, es decir, yo dormí la enfermedad, ¿qué hago? Suspendo la medicación. ¿Puedo hacerlo? Sí, las normas lo avalan, pero este paciente después de suspender el tratamiento puede seguir tranquilo toda la vida, con una enfermedad dormida, tranquilo por algunos meses y esa enfermedad se despierta de nuevo y hay que volver a tratarla, o tranquilo por muchos años, pero en algún momento puede despertarse. Es decir, esas 3 posibilidades existen. Entonces este paciente tiene que saber que su enfermedad se puede llegar a reactivar cuando dejó de ser niño, es adulto y comienza a ser dueño de su vida, a decidir sus cosas. Ese riesgo siempre está presente. Y ahí entra esto de que esta variedad de enfermedad es más difícil de controlar y tiene más riesgo de reactivación que otras que el riesgo es mínimo. Ese paciente que tiene una forma oligoarticular, donde son poquitas las articulaciones inflamadas, tiene más posibilidad de que la enfermedad se duerme y no se vuelva a despertar. El paciente que tiene una enfermedad muy activa, con muchas articulaciones activas al momento del diagnóstico, o muchas articulaciones inflamadas, que tiene un factor reumatoideo, tiene menos riesgo de dormir la enfermedad y más posibilidad de que si yo la duerma, algún día esa enfermedad se despierte y obviamente necesite tratamiento nuevamente. ¿Y cuál es el comportamiento de la enfermedad en ese momento fuerte del crecimiento? Veo que los chicos tienen un momento en donde dejan de ser niños para ser adultos y donde muchas enfermedades infantiles, decimos, se detienen. Bien. No hay así como una relación de decir, mira, entra en la adolescencia y tu enfermedad se autocontrola. O tiene una capacidad de mejor respuesta. En la artritis no es tanto. En otra, como el lupus, sí, todo lo contrario. Cuando se embaraza la mujer tiene más riesgo de reactivación. Cuando entra en la adolescencia tiene más riesgo de aparecer la enfermedad, de hacerse incontrolable. En la artritis no tiene tanto ese comportamiento. Pero sí influye el crecimiento y la edad, porque yo pasé de ser niño acompañado por la mamá a ser adolescente y tener la necesidad de independizarme, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo me quiero independizar, pero dependo de la medicación, dependo de un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? El adolescente deja de tomar la medicación. ¿Y cuál es la consecuencia directa? Eso, la reactivación de la enfermedad. Entonces, es una etapa complicada para el paciente, para esa madre que no deja de acompañar a su hijo porque es el hijo y lo va, por más que sea un niño todavía, un adolescente, en grande lo va a seguir haciendo. Entonces, este chico que buscaba independencia la vuelve a perder. ¿Por qué? Porque su enfermedad se reactivó nuevamente y obviamente hay que volver de nuevo con todo lo que se hizo desde el principio. Doctor, cuando acá tratamos en el piso artritis como enfermedad, porque la gente nos pedía, es impresionante el número de pedidos de nuestros televidentes que nos decían artritis es un tema que hay que tratar y demás, lo abordamos multidisciplinariamente porque nos dimos cuenta de que es la única forma de llevar adelante la enfermedad. ¿Qué va a pasar con los chicos en cuanto a la alimentación, al trabajo físico, el apoyo psicológico? ¿Es necesario? Sí. El trabajo multidisciplinario es sumamente necesario porque nosotros nos encargamos de la parte médica, pero después queda otra parte que es la parte emocional,
Si el paciente tiene pocas articulaciones inflamadas, no se afectó tanto su calidad de vida, por ahí capaz que no necesite un tratamiento psicológico, pero ese paciente que estuvo muy limitado o en la adolescencia, no pudiendo recuperar su libertad o su independencia, sí necesita de un apoyo emocional. El psicólogo es un pilar importante, porque el psicólogo tiene que enseñarle, por decir así, a ese chico que no se puede separar de su enfermedad. Es decir, es él con su enfermedad. No hay forma de disociarse. Es un matrimonio difícil de disociar. Para siempre. Entonces vos tenés que aceptarlo emocionalmente, caminar a la par y competir, pero estando a la par, ¿sí? Y quienes tienen que aceptar también, doctor, me imagino, cuando hablamos de niños es la familia. Sí, la mamá, familia, el los papá, padres. ¿no? Sí, sí, es difícil. De todas maneras, es una enfermedad larga, entonces con el tiempo la familia entiende cada vez más cuál es la necesidad del acompañamiento, de lo multidisciplinario. Vos a veces dices, no, yo lo traigo a usted y el resto lo vemos después. Es verdad, porque la enfermedad crónica te roba tiempo, desestructura la cuestión laboral, es decir, emocional, familiar, o sea, tiene muchas aristas. Y después está lo musculoesquelético, ¿no? Yo tengo que trabajar a la par del kinesiólogo para que esa articulación que duele, que se limitó, que dejó de funcionar bien, recupere su funcionalidad. ¿Quién lo hace? El kinesiólogo y la actividad física, que dirige el kinesiólogo, y la actividad física global que puede hacer cualquier niño, ¿no? Bien. Doctor, tenemos algunas consultas para usted que llegan al 11 26 09 0909, que tienen que ver con la enfermedad en la edad adulta, pero me da pie a hacerle una pregunta, porque acá hay alguien que me cuenta que durante 30 años tenía fibromialgia y ahora le dicen que tiene artritis. ¿Qué diferencia hay en los síntomas? Dice esta señora que me está preguntando sobre una enfermedad para adultos. Le voy a decir, la tenemos a modo de colección, fibromialgia y también artritis, en el YouTube. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿fibromialgia en los niños también hay? Sí, se da. Gracias a Dios se da poco, porque es una enfermedad discapacitante, molesta para el paciente y difícil de controlar, ¿sí? Se da habitualmente en adolescentes. Está muy ligada a cuestiones emocionales, y se da mucho en chicos que por ahí son tímidos, que son emocionalmente lábiles, entonces en ese tipo de personalidades se da. Puede ser primaria, es decir, que tenga solo fibromialgia y no tenga otra causa, y después está otra que es secundaria, que puede ser, yo tengo una enfermedad reumática como artritis idiopática, lupus, y asociada tengo mi fibromialgia. En pediatría se da más la primaria, no se da tanto esta que se asocia a dos enfermedades. En adulto distinto se da la enfermedad reumática y la fibromialgia asociada, o viceversa, puede comenzar primero la fibromialgia y después se me agrega la artritis. Pero está descrito obviamente que la fibromialgia acompaña muchas de las enfermedades reumáticas. Ahora, el dolor, por eso esta señora habla de las dos cosas. Exacto. Bien. Ahora, doctor, el dolor tiene como un componente muy subjetivo. Me imagino que para ustedes como profesionales médicos es muy difícil llegar a que el chico pueda describir cómo es el dolor, ¿no? Sí. Sí, es difícil porque ahí depende de la edad del chico, entonces uno se apoya. Hay algunas escalas de dolor que uno puede llegar a usar, que están adaptadas para la edad, y decir, bueno, mira, decime cuánto te duele este tipo de carita, y se mimetiza con la carita y te dice, esta carita es la que yo tengo cuando me duele. Entonces uno más o menos puede llegar a tener una estimación del dolor, ¿sí? Y hay otras escalas lineales también. Y usamos mucho, obviamente, lo que el padre cuenta y la actividad que el chico hace. Es decir, eso es como un reflejo bastante claro del dolor, porque esto se le dice a los papás, vos dejalo que haga lo que quiera. Cuando le duela, no lo va a hacer. Mientras no le duela, el chico va a seguir jugando. El chico no lo podés parar. El chico vos lo ves, o el papá lo ve muy enfermo, pero el chico sigue jugando. Entonces regula mucho su actividad en base a la capacidad y al dolor. O sea que es un muy buen sensor. Doctor, ¿qué puede pasar si no se trata la enfermedad? ¿Llega a ser discapacitante? ¿Cómo evoluciona? Sí. La evolución normal o natural de una enfermedad, así es como se llama. Yo tengo artritis, hoy tengo una articulación inflamada. Esos tejidos que están inflamados se van cicatrizando o organizando, entonces es como si yo tengo una cicatriz, esa cicatriz queda para toda la vida. Bueno, lo mismo pasa con ese tejido que primero estuvo inflamado, pero reversiblemente, después de esa inflamación se le agregó una cicatriz que se traduce como retracción o endurecimiento articular. Después esa inflamación, como persiste, sigue avanzando y me comienza a degradar o destruir el hueso,
Entonces, un paciente con artritis que no se trata, indefectiblemente va a la discapacidad de esa articulación. Una rodilla, esa articulación quedará limitada, dejará de crecer si es que, porque hace de que los cartílagos de crecimiento maduren más rápido. Entonces, en algún momento madura y deja de crecer y la otra pierna sigue otra historia. Genera bastante limitación. Y si son muchas las articulaciones, obviamente ese chico va a tener una discapacidad mayor. Sí o sí necesitan tratamiento. Bien. En cuanto a la alimentación de un paciente con este tipo de artritis. Bien. En principio, el paciente con artritis no necesita alimentaciones especiales. Si el paciente recibe corticoide, uno limita, como el corticoide tiene efectos colaterales, entre eso la hipertensión, entonces limitás un poco la sal, de acuerdo a la dosis de corticoide. Como el corticoide cambia el metabolismo y genera obesidad, por decir así, bueno, tiene algunos detalles, pero tomémoslo de ese modo, uno limita las grasas, los hidratos de carbono, que cuando tenga hambre coma fruta y verdura y no coma pan. Eso es por un lado. Después algo muy nuevo y que eso todavía sigue investigándose es la microbiota, es decir, que el intestino es un organismo muy permeable y que esto ya tiene que ver con lo inmunológico, que permite la entrada de sustancias que son inmunogénicas y que esas sustancias hacen de que su enfermedad se mantenga activa. Eso tiene mucho de real. Uno debería poder seleccionar cuál es la mejor alimentación para que esas sustancias inmunológicas no penetren. El tema es que las dietas son habitualmente muy restrictivas. Obviamente al chico en crecimiento no se la pueden aplicar. Tenemos pacientes y familia que obviamente se alinean en este lugar y decimos, bueno, sí, nosotros no tenemos problema en que ustedes acompañen el tratamiento con esta cuestión dietaria, pero no podemos dejar de lado todo lo que básicamente necesita el chico como nutrientes, proteína, vitamina, todo en lo justo, ¿sí? En la cantidad justa. Y ahí entra a participar el nutricionista. Bien. Acá hay alguien que le está preguntando, doctor, señor director, si ponemos la tablet en el aire, si la artritis es hereditaria. Mi mamá padecía de artritis reumatoidea, falleció por esa causa. Nos cuenta un poco Cecilia, gracias por el mensaje. Bien. Es una buena pregunta porque muchas veces vienen mamás con historia de artritis a preguntar si el hijo tiene artritis. Entonces, a esa familia se le dice que verdaderamente no es hereditaria. Sí tiene que ver en cierta forma con la herencia, pero esta herencia tiene que ver no directamente de alguien enfermo, sino de la asociación de la unión del papá y de la mamá, dan lugar a la formación de los genes que va a ser esa nueva persona. Y si yo tengo alguna alteración genética que da predisposición a artritis, yo puedo tener la artritis. Es decir, no es estrictamente hereditaria. Sí puede haber mamá, abuela con artritis y que el hijo tenga artritis. Eso no se da mucho, no tengo el porcentaje, pero es muy bajo, si no yo tendría lleno el consultorio y paciente con artritis porque los papás tienen artritis. Claro. O sea, esa relación hereditaria sí se da porque a veces hay una carga genética importante en la familia, pero no es estrictamente así. Entonces, en principio, el mensaje es que mamá y papás con enfermedad reumática no se asusten porque ese chico lo más probable es que no tenga nada a lo largo de su vida, no tenga artritis. Obviamente tiene más riesgo que alguien que tiene una familia totalmente sana, pero no es estrictamente hereditaria. No, o sea que el mensaje es no. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Tengo muchos mensajes, pero todos como este que le voy a pedir al señor director que lo ponga en el aire, porque dice que usted es un médico con mucha pasión, profesional, digno de imitar, que es un lujo. El doctor Salgado, que viene en el segundo bloque, también tiene varios pacientes que nos mandan mensajes hablándonos maravillas. De esta forma quiero agradecerle, por supuesto, su presencia aquí en el piso. Para redondear, porque ya nos vamos al corte, hay que estar atentos al dolor que se extienda por más de 6 semanas. Exactamente, el dolor articular que persiste en esa articulación y que dure más de 6 semanas. Gracias, doctor. Bueno, hacemos una pausa. En el próximo bloque hablamos de virus estacionales, de dengue, por supuesto. No se vaya.